Hola chicos, bueno, pues como bien la respuesta hacia lo difícil que fue coordinar tiempos por este primer viaje que tengo fue el realizar este video. Entonces vamos a revisar esta clase acerca de los sistemas de control en donde vamos a hablar del Balance Scorecard y cómo se relaciona con el proceso de dirección estratégica. ¿Vale? Voy a dejar mi cámara encendida de esta manera para que entonces sea un poco más fluido nuestra comunicación y que espero que así también sea menos tedioso este proceso de estar revisando simplemente el video, ¿ok? Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a presentar esta parte del Balance Scorecard. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué significa, de dónde sale, cómo se conoce, etcétera. Bueno, en inglés se conoce como Balance Scorecard, que es como más comúnmente lo vamos a encontrar respecto a los materiales académicos, pero también empresariales, ejecutivos relacionados con esta parte. Sin embargo, en español también tiene una acepción que es cuadro de mando integral y así también lo debemos de saber reconocer o identificar para poder dilucidar cuando nos hablen del cuadro de mando integral, hacia qué nos tenemos que referir, ¿ok? Entonces, bueno, al principio lo que dice es, constituye una herramienta de gestión que incorpora los elementos de un sistema de control estratégico en un aporte teórico y práctico que contribuye a mejorar la gestión de las organizaciones, ¿ok? Entonces, en principio ya estamos hablando acerca de la información tan amplia que nos está permitiendo brindar es una herramienta de gestión que incorpora los elementos de un sistema de control estratégico es un aporte teórico y práctico que contribuye a mejorar la gestión de las organizaciones. Entonces, aquí lo más importante es que nos está aterrizando hacia un aporte práctico. No solamente vamos a hablar acerca de la teoría y de lo que se entiende por teoría dentro de las organizaciones, es este sentido en donde solamente plasmamos en papel lo que nos gustaría poder encontrar en cuanto a objetivos, resultados, acciones determinadas, equipos que tienen que intervenir, etcétera. Todo eso lo podemos plasmar en un papel dentro de la planeación estratégica dentro de las organizaciones, pero ya aplicarlo a un enfoque práctico es para lo que nos va a estar ayudando esta parte, ¿ok? Esta parte del Balance Scorecard. Déjenme, me regreso acá. Perdón, pero es que estoy tratando de enfocar el puntero y no me deja. Denme un segundo. Listo. Ok, entonces, los autores del Balance Scorecard son Robert Kaplan y David Norton. Ellos en 1992, dentro de una publicación del Harvard Business Review, propusieron esta nueva metodología, este esquema de Balance Scorecard. ¿Cuál era la visión que tenían tanto Kaplan como Norton? Bueno, pues la idea principal era salir del foco o del enfoque que tenían las organizaciones solamente planteándose en el aspecto financiero y generalmente en lo que se podía traducir como ventas, como ganancias, como utilidades, que lo vimos un poco en nuestra clase pasada. Ellos lo que estaban planteando es salirse de ese enfoque, gestionar una empresa teniendo en cuenta solamente estos indicadores tradicionales, pues limitaba mucho la visión y sobre todo el desarrollo de las secciones que tenían que ir en conjunto con esta perspectiva. Entonces, ellos decían, bueno, generalmente los indicadores tradicionales son revisar las existencias, ver cuánto producto está inmovilizado o en inventario, los ingresos si están creciendo o decreciendo, los gastos si también están creciendo o decreciendo. Entonces, eso hace que se olvide la creciente importancia de los activos intangibles de una empresa, como la relación con los clientes, habilidades y motivaciones de los empleados, el tema de los procesos operativos que se tienen que ir desarrollando dentro de las organizaciones, etcétera, que es la principal fuente de ventaja competitiva que generalmente se desarrolla dentro de la propuesta de valor de una organización. No tiene que ver directamente con el tema financiero. Eso es una repercusión, es un resultado que da si todo esto está bien aceitado, si todo esto está bien conformado. Entonces, por eso es que ellos, tanto Norton como Kaplan, eh, persiguen
que se regrese a poner atención a esto y a partir de ahí entonces también definir objetivos, indicadores, metas, acciones que vayan relacionados con estos otros elementos o perspectivas dentro de la organización. Entonces, aquí en nuestra pantalla lo que pueden observar es como el esquema que resalta estos atributos más importantes del Balance Scorecard, que es tener como centro la visión y la estrategia de una organización, que recordando pues es la base, la estructura de cualquier organización y a partir de ahí nosotros podemos tener claro qué es lo que se está buscando, tanto a nivel de filosofía, de valores, de política, etcétera, hacia dónde va esta organización y también en la estrategia pues ya aterrizando en objetivos y sobre de eso entonces movernos hacia estos elementos que son los resultados financieros, los procesos internos, los clientes y finalmente en esta cuarta perspectiva o elemento podemos encontrar dos tipos de descripción de esta cuarta perspectiva. En este esquema, por ejemplo, está planteado el tema de innovación o también lo podemos ver como formación, que en cualquiera de los dos casos pues tiene que ver con esta tendencia de mejorar desde la estructura interna de la organización hacia la repercusión de las otras áreas y finalmente del mercado. Entonces, podemos encontrarla con las dos acepciones, las dos son válidas y las dos van más en función de qué tipo de organización es la que estamos revisando en cuanto a esta dirección estratégica. Puede ser una organización en donde por la conformación de su producto o de su servicio, pues es mucho más factible que en esta cuarta perspectiva se enfoque hacia desarrollo, formación, aprendizaje, todo lo que tiene que ver con la capacitación de su personal, de los colaboradores, incluso de sus proveedores, de sus clientes, todo lo que tiene que ver con esa parte. Y hay algunos tipos de empresas o de organizaciones que por el tipo de industria, el tipo de producto, el tipo de servicio, el enfoque, el mercado al que están desarrollándose, pues es más fácil que en esta cuarta perspectiva enfoquen objetivos hacia la innovación, ¿ok? Ahora, esto no es limitativo. Dentro de esta cuarta perspectiva también pueden encontrarse ambos, tanto innovación como aprendizaje, innovación con formación, capacitación con innovación, o sea, pueden ser como mezclados, no tiene que ser una u otra, simplemente de acuerdo a la evolución que ha tenido tanto el desarrollo de los nuevos modelos de negocio como de la industria y el mercado en general a nivel mundial, desde que Norton y Kaplan plantearon por primera vez el Balance Scorecard, pues ha venido como moviéndose esta parte y entonces ya no necesariamente lo vamos a encontrar como formación, sino también puede ser como innovación, dependiendo del tiempo, dependiendo del momento, tanto en el tiempo como en el espacio en el que estemos analizando esta dirección estratégica. Depende de eso qué tipo de estructura encontremos en esta cuarta perspectiva, ¿vale? Cualquiera de las dos es válidas y cualquiera de las dos es importante que se tenga visualizado dentro de nuestro Balance Scorecard. Ok, entonces, analicemos un poco las características entonces del Balance Scorecard o del cuadro de mando integral. Primero, surge con el objetivo de relacionar las fases de formulación estratégica e implantación de la misma dentro del proceso de dirección estratégica, que más adelante vamos a aterrizar en el concepto de dirección estratégica. Pero bueno, en principio entonces lo que nos está diciendo es, hay fases dentro de la formulación y luego la implantación de esta estrategia, que acuérdense que, como lo vimos en clases pasadas, tú puedes determinar un objetivo dentro de tu organización, el aumento de las ventas en un 30% en los primeros 2 trimestres del año, respecto a o de acuerdo con los resultados del año anterior o los resultados de esos mismos meses del año anterior o de hace 2 años, dependiendo del tipo de objetivo que tú identifiques, ¿ok? Ahí solamente tienes un objetivo. La estrategia de lo que habla es ya de todos los procesos que tienes que llevar a cabo para llegar a ese objetivo. ¿Ok? Entonces, lo que aquí está planteando el cuadro de mando integral es además incorporar esa estrategia con ese objetivo hacia la dirección, que esto ya es impactar en otras áreas dentro de la organización para que al
permear en cada una de estas áreas, se vuelva mucho más fácil llegar a ese objetivo, a ese resultado, precisamente porque todos están involucrados a lo largo de todas estas fases en lo que se está buscando como organización, ¿ok? El segundo elemento que estamos viendo aquí es el cuadro de mando integral. Transforma la visión y la estrategia en objetivos e indicadores organizados en diferentes perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje o crecimiento. Aquí, por ejemplo, empieza ya, hay aprendizaje y crecimiento, y en el anterior vimos innovación. Acuérdense que esta cuarta perspectiva puede ser cualquiera de estas dos acepciones, ¿ok? Entonces, no solo está transformando la estrategia en objetivos e indicadores, sino también la está aplicando a 4 diferentes perspectivas. Está forzando a que los objetivos no solamente sean financieros, sino que esto sea más bien como un resultado o como un rebote de lo que se pueda gestar dentro de estas 4 perspectivas importantes, ¿ok? Financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. El tercero, se concibe como una filosofía práctica de gestión empresarial desarrollada por la Universidad de Harvard por los profesores Robert Kaplan y David Norton en 1992. Entonces, volvemos a la primera idea que vimos en la lámina anterior: gestión, práctica de gestión. Es decir, otra vez, aterrizando, no nos quedemos solamente en los objetivos y en lo que en algún momento plasmamos en el papel, dependiendo de las revisiones que se tenga para cada organización, sino práctica. Vamos a revisar que a través de los indicadores, cuáles fueron los resultados, cómo se está midiendo esto y qué acciones vamos a tomar para llegar a eso, para modificarlo, para hacerlo flexible, etcétera, dependiendo de lo que vayamos viendo en cada una de estas. Después, su principal característica es la medición tanto de los vectores financieros como de los no financieros del estado de resultado de las empresas, que son estas perspectivas, estas 4 perspectivas que hemos revisado. Kaplan y Norton desarrollaron el más conocido de los modelos del cuadro de mando integral y el de más aceptación que ha tenido hasta el momento. Es decir, ellos no fueron los primeros en plantear que se tuvieran estas perspectivas diferentes, que se analizara clientes, que se analizara los procesos internos, que se analizara la importancia de la formación o de la innovación. No fueron los primeros, pero sí fueron los que presentaron un esquema con una metodología adecuada para poder ir desarrollando y que realmente de una forma simple pudieran ir aterrizando esta gestión práctica que se menciona aquí, y además que al interrelacionar estas perspectivas fuera más fácil dar una lectura acerca de lo que estábamos viendo dentro de la organización en estos 4 elementos, y a partir de ahí entonces desencadenar en acciones concretas que pudiéramos estar evaluando constantemente. Acuérdense, estamos en la unidad que tiene que ver con el control y con la evaluación. Eso quiere decir que estos elementos que estamos revisando son herramientas que nos ayudan a evaluar dentro de las organizaciones si se está cumpliendo o no con los objetivos que se plantearon, si se están llegando a los resultados que se estaban proyectando en un inicio cuando se hizo toda la planeación estratégica, y por lo tanto nos lleva a aplicar estos controles que de acuerdo a lo que nosotros estamos revisando, siempre tienen que venir acompañados con indicadores. Los indicadores nos ayudan a ir midiendo este cumplimiento, esta formación que nosotros estamos determinando, y al tener estos indicadores, pues podemos evaluar fácilmente si se van a dar, si tenemos que cambiar en algo, si tenemos que modificar, actualizar, etcétera. Y por eso la importancia de tener todo esto en esta característica del control estratégico, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué plantea esta parte del Balance Scorecard? Bueno, que generalmente nosotros nos vamos a enfrentar con un problema de comunicación dentro de las organizaciones para poder eh, interactuar dentro de estas principales 4 perspectivas que nos está marcando el Balance Scorecard. Entonces, estudios certifican que solo en un 12% de las empresas el conocimiento de la estrategia llega al 100% del personal. Ustedes seguramente han escuchado, han leído o en algunos casos se han enfrentado
al trabajo dentro de las organizaciones en donde cada área, departamento, cada equipo de trabajo tiene su pequeño mundo acerca de cuáles son los objetivos que tiene que cumplir, cuáles son las actividades que está desarrollando y pocas veces sabe cómo eso que están desarrollando y cumpliendo cada una de estos equipos de trabajo interactúa o cómo impacta el que se cumpla, el que se haga en tiempo, el que se desarrolle adecuadamente, el que la relación que tenga esa área con las otras áreas, tanto internas como externas de la organización, van a ayudar a que los otros equipos, las otras áreas, las otras partes de la organización también cumplan con sus propios objetivos. Es muy raro que realmente todos se tengan como una comunicación en donde sepas en qué punto está dentro de la producción o el desarrollo del servicio o lo que sea que esté haciendo esa organización como elemento principal de su propuesta de valor o de su oferta competitiva. Pocas veces tienes idea de cómo eso se va interrelacionando con el resto de las áreas. Y todavía más raro saber cómo lo que tú estás haciendo está contribuyendo al cumplimiento de un objetivo o al llegar a un resultado que se planteó dentro de la planeación estratégica de esa organización. A veces, o más bien el ideal respecto a esto que estamos planteando es que todas las áreas lo conozcan, que todas sepan que en este trimestre la meta es llegar a un aumento de 15% en las utilidades, para lo cual el segmento, el equipo o el departamento de ventas tiene que desarrollar estas acciones, mientras que el de publicidad o marketing tiene que desarrollar estas otras que van encadenadas, ligadas a lo que acabamos de revisar en ventas. Luego el departamento financiero, luego el departamento de logística, luego el departamento de comercio exterior. Todos ellos están alineados al cumplimiento del aumento de 30% dentro de las utilidades en el primer trimestre, ¿ok? Entonces, ese sería el ideal y por eso la importancia de tener este tipo de herramientas o de metodología de controles en donde podemos observar si hay una diserción respecto a esta comunicación o si incluso hay, por ejemplo, temas de motivación o esto que veíamos de la formación del personal, que la gente que está llegando no solamente no está interesada en trabajar en conjunto con las otras áreas, sino además se preocupa por separarlas, por generar un clima de trabajo complicado, difícil de poder interrelacionar. Entonces, justo con este tipo de análisis podemos ir determinando estas problemáticas y corregirlas, tomar acción para llegar a ello, pero siempre basándonos en el conocimiento de la visión de esa empresa y de la estrategia que se ha planteado inicialmente. El segundo punto dice, únicamente el 30% de las organizaciones logra que al menos la mitad de sus empleados la conozcan, ¿no? Entonces ya vamos un poco como a solamente la mitad, el 30% de los empleados logra, digo, de las organizaciones, logra que al menos la mitad de los empleados la conozcan. Los problemas de comunicación son básicamente de dos tipos. O bien no se comunica a todos los miembros de la organización porque se queda como en estas estructuras piramidales en donde todo se toma, todas las decisiones, la comunicación, la estrategia se basa en las esferas directivas y poco llega a permear hacia abajo, hacia los otros niveles de la organización, o se hace de forma muy poco efectiva, es decir, mandan un mail y entonces ese mail es kilométrico o le llega solamente a los jefes de departamento y los jefes de departamento lo leen en algunas de las reuniones que tienen y entonces eso se vuelve súper tedioso y los colaboradores o los integrantes de ese equipo pues rara vez entienden como al 100%. Entonces aquí se habla de los problemas de comunicación, de cómo no necesariamente avisar mandando un correo electrónico o haciendo un mural, un periódico mural al entrar a la organización, a la empresa, poniendo en recepción uno de los papeles en donde se está viendo cuál es el objetivo de ese mes. Eso no necesariamente es comunicar, eso a lo mejor solamente es presentar un aviso, pero la comunicación habla de un proceso mucho más integral en donde realmente logres que se permee. No necesariamente implica que entonces el director general
o el segundo, el director general adjunto, por ejemplo, tenga que estar escritorio por escritorio diciendo, oye, te recuerdo que el objetivo de este mes es llegar a este número de pedidos o cerrar tanta cantidad de órdenes y entonces irse al del el cubículo siguiente o al del escritorio siguiente o que tenga que hacer una junta todos los días para decir esto. No, justo es determinar dentro de tu tipo de organización qué comunicación sería la más eficiente, que a lo mejor se tuviera una reunión cada mes solamente con los gerentes o con los jefes de área y asegurarte de que ellos a su vez tengan una reunión con su gente o tengan una forma de permear con esta información para que así llegue, ¿no? O a lo mejor se dan cuenta que las redes sociales de la organización dentro de la empresa, de la organización a nivel interno, pues pueden permear este tipo de información y entonces te llega una vez que llegas y abres tu computadora o en las mañanas que abres tu laptop y tienes que firmar de que estás ya iniciando con el sistema de la empresa. En ese momento hay un pequeño aviso en donde se aseguran que tú estás recibiendo esa información. Cada organización tendrá la propia forma de desarrollar esta comunicación. Lo importante es que sea realmente un aseguramiento de que esté llegando a la mayor parte de empleados. Es difícil pensar que se puede llegar al 100%, simplemente por la visión o por la seguridad de que siempre hay una rotación de empleados, ¿vale? Entonces, a lo mejor ahorita ya informaste al 100% del día de hoy, jueves, ya informaste a todo mundo. Ok, perfecto, pero en un mes renunciaron 2, despediste a 3, alguien se fue de baja temporal y entonces está llegando alguien más a suplantarlo. Y entonces resulta que un mes después ya no tienes al 100% informado o no hay esta comunicación. Entonces, por eso es que no se aspira siempre a tener un 100%, pero sí a tener una constancia en este esfuerzo por la comunicación y que siempre se tenga al menos un mecanismo para que de manera constante se esté haciendo. A lo mejor, dependiendo del tipo de organización, nuevamente, pues habrá fluctuaciones por este nivel de rotación que se tenga. Habrá una rotación muy alta para algunas organizaciones en las cuales será difícil alcanzar ese 100% de manera constante, pero habrá otras organizaciones en donde el que un empleado salga o el que un empleado renuncia o el que un empleado salga de baja temporal por alguna situación, pues es poco probable. Entonces ahí, a pesar de que estén saliendo o entrando, pasa tanto tiempo entre esos periodos que es como más viable llegar a este 100% de la comunicación, ¿ok? Y finalmente, en este último punto dice la comunicación parcial y limitada de la estrategia ofreciéndose información únicamente de la visión y los objetivos, ¿no? Que es como lo clásico. Tú llegas a una organización y lo primero que ves en la pared de la recepción es la misión, la visión y los objetivos, a veces solamente la misión y la visión, y entonces te obligan en algunos casos a que como empleado te aprendas o te memorices estos dos enunciados, pero en realidad eso no dice nada. Habla acerca de lo que decíamos, la base, la estructura, de dónde nació, cuál es la filosofía con la que fue creada, cómo ha venido construyendo este camino de crecimiento. Pero al final, ¿qué se está haciendo este mes que pueda repercutir en mis actividades? Eso es otro tipo de comunicación mucho más compleja que no tiene que ver solamente con visión y misión. Eso es solamente algo inicial. Entonces, son este tipo de mecanismos de comunicación que les comentaba hace un momento los que tendrían que implementarse para que no se quede en esta parcialidad. Ahora, como les comentaba, puede ser parcial en este caso, que solamente es cierta información, pero también puede ser parcial en los niveles, ¿no? De comunicación, como les decía, puede ser que solamente se llegue a directivos y ya no siga bajando a los otros niveles de la organización. Ahí también aplicaría un sesgo en este punto, ¿no? Y aquí tengo, por ejemplo, o más bien tengo marcado este ejemplo del área de ventas contra finanzas, porque generalmente es algo que es muy común dentro de las organizaciones, sobre todo cuando incluyen el tema de ventas, ¿no? Hay en los equipos muchas veces marcado para ventas, él levanta pedidos, cierra órdenes, logra que el cliente pida una orden más, un pedido más, etcétera. Pero en finanzas no necesariamente se tiene esa misma información. En finanzas generalmente se tiene el restringe gastos, trata de que haya ahorros, ¿no? Y entonces los mensajes son contradictorios cuando no se tiene esta comunicación en donde se puede ligar
cómo los dos están buscando un mismo objetivo. Entonces, si no se tiene esta comunicación que venimos ahora resaltando dentro de esta lámina, pues puede ser que entonces incluso los de finanzas jueguen en contra del equipo de ventas y estén tratando constantemente de limitar las actividades o las acciones que ellos están desarrollando. Y al revés, a lo mejor los equipos de ventas no tienen la comunicación, la documentación completa para entregar a finanzas y entonces finanzas no puede montar dentro del sistema la orden o no puede hacer la cobranza o no puede generar la factura y entonces ventas también puede estar limitando estas actividades y al final lo único que están haciendo es ponerse el pie entre ellos porque si uno no cumple con esos objetivos, el otro tampoco lo puede hacer. Entonces de ahí la importancia de tener siempre esta interrelación y que todos estén conscientes de cómo sus actividades se relacionan y permean en la de los otros para llegar a un buen fin dentro de lo que se está hablando de los objetivos, ¿ok? Entonces, cómo lo que yo hago puede impactar de forma positiva o también negativa y entonces solamente me estoy afectando a mí mismo como equipo, como departamento o como empleado directamente en la medida en la que no estoy cumpliendo de manera consciente con mi objetivo, viéndolo como un todo dentro de la organización. ¿Ok? Ay, perdón, pero no avanza mi lámina para la siguiente. A ver, denme un segundo. Voy a dejar de compartir y volver a compartir. A ver si con eso se restablece. No, pues no deja. A ver, denme un segundo. Listo, chicos, una disculpa, pero algo había pasado como con mi software o con la computadora y no podía avanzar. Ok, bueno, entonces, continuando. Aquí estamos viendo las 4 perspectivas o áreas clave y su relación con la misión, visión y objetivos. Esto lo que nos está remitiendo es a regresar a cómo dentro de estas perspectivas, pues tendríamos que conformar o identificar el tema financiero, el tema de los clientes o usuarios, que también es importante aquí hacer una aclaración. No todos los productos, el cliente y el usuario es la misma persona, ¿ok? Y eso quiere decir que entonces se tienen que generar estrategias para las dos partes, tanto para los clientes como para los usuarios. Y les pongo un par de ejemplos. Cuando estamos, generalmente tiene que ver con niños, pero no necesariamente, ¿no? Pero bueno, cuando estamos desarrollando, por ejemplo, el producto de pañales, el usuario es el niño, el bebé que va a utilizar este producto y el cliente es quien me va a pagar por ese producto, que entonces serían los papás, el padre o tutor o encargado del niño o el bebé. Y entonces las estrategias que yo tengo que desarrollar es, por un lado, algo que vaya enfocado con la tecnología para que sean cómodos, para que sean absorbentes, para que les permitan jugar, moverse, etcétera. Y la estrategia que tiene que ver con los papás, que es, puede ser de precio, puede ser de calidad, puede ser de tipo de mercado, voy enfocado solamente a los papás que están en este rango de edad, de ingresos, de población, población geográfica, me refiero, etcétera. Entonces, ahí estás hablando de dos tipos de estrategias y por eso es importante identificar cómo generalmente se habla de clientes como usuarios siendo la misma persona, pero hay elementos en donde no necesariamente lo sea. Otro, otro ejemplo que me viene a la mente es, por ejemplo, los anillos de compromiso o los anillos de diamantes enfocados hacia el tema del compromiso, ¿no? En ese caso, el usuario es la prometida, la novia o puede ser incluso la esposa, algo que tenga que ver con quién lo va a usar. Y entonces la estrategia es el diseño, la calidad, la forma en la que se presenta, etcétera.
Y por otro lado, el cliente generalmente es la pareja de quien va a utilizar esto, ¿no? Entonces, la estrategia que va hacia allá tiene que ver con otro tipo de conformación que no necesariamente va a ser de acuerdo con el producto directamente, ¿no? Tiene que ver con el cliente, tiene que ver con la propuesta aspiracional que le estés vendiendo al tener este tipo de producto para la venta o para que compres este anillo. Y así con mucha joyería, ¿no? Hay mucha joyería que va enfocada el mensaje hacia quién lo va a comprar y no necesariamente que es el mismo que la va a usar, ¿no? Ya también hay algunas propuestas ahora en el mercado en donde empoderan, entre comillas, que no es necesariamente algo que se necesite, pero bueno, la estrategia o el mensaje va hacia esa parte, hacia empoderar a las mujeres o quienes estarían usando directamente este tipo de productos y diciendo quiénes, porque no solamente tienen que ser mujeres, sino me refiero a las personas que sean susceptibles o que gusten de usar este tipo de accesorios y entonces saber que ellos o ellas pueden hacer directamente la compra de este producto y no necesariamente necesitar que alguien más se los compre, ¿ok? Entonces, pero bueno, para nuestro ejemplo y para aterrizar en esta parte es ese tipo de mensajes los que generalmente van acompañados cuando hablamos de la determinación de una estrategia con diferenciación entre clientes y usuarios, ¿ok? Luego está el tema de procesos internos y finalmente en este cuadro vemos formación, que puede ser otra vez aprendizaje o también innovación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cómo lo aterrizamos hacia los departamentos, por ejemplo? Pues aquí tendríamos que hablar acerca de cómo en la parte de finanzas estaría enfocado hacia, bueno, más bien la parte financiera estaría enfocado hacia el departamento de finanzas, la parte de formación, en este caso, pues tendría que ver con recursos humanos. Aquí, ojo, si vamos a hablar de innovación, pues no necesariamente va de acuerdo con recursos humanos, sino sería otro tipo de departamento dentro de la organización que tendría que ver con esto. Dependiendo otra vez del tipo de organización, puede ser que para innovación aquí del departamento sea la dirección general, porque son ellos los que estarían marcando las pautas de cuál es la innovación que se tiene que desarrollar de producto, de servicio, de proceso, de forma de comercialización, etcétera, ¿ok? También puede ser que dentro de innovación esté el departamento de ingeniería, el de desarrollo de productos, el que generalmente estaría gestando estos nuevos lanzamientos. O puede ser que dependiendo del tipo de organización, en innovación esté el departamento de comercialización, porque ellos además de estar colocando en cierto tipo de tiendas, ahora van a iniciar con el proceso de e-commerce y entonces ahí ya están innovando en una parte. O simplemente para innovación puedes incluir a todas las áreas, porque todas las áreas son susceptibles de desarrollar algún proyecto de innovación dentro de la organización. Entonces, aquí es importante identificar eso porque es justamente como estaríamos partiendo de saber quién se va a encargar de determinar las principales acciones que permearían hacia las otras áreas. Luego están los procesos internos, que en este caso pues estaría operaciones, pero también nuevamente pueden ser otro tipo de departamentos. Esto es como ejemplo, pero no es limitativo, ¿no? Dependiendo de la organización, pueden encontrar aquí otro tipo de departamentos. Y finalmente, en la relación con clientes o usuarios, en este caso se está marcando el marketing, ¿ok? Aunque puede haber incluso una área relativa o directamente relacionada con servicio al cliente o con lo que llaman ahora user experience, que es todo este enfoque que hay acerca de la experiencia que le estás brindando al cliente y sobre de eso pues muchos indicadores que tienen que cumplirse para atención a estos clientes, ¿ok? Entonces, dentro de estas dimensiones o perspectivas, pues revisemos qué es lo que viene con cada una de ellas. En el tema financiero, pues generalmente el objetivo de obtener un incremento de un determinado porcentaje en las utilidades anuales de la empresa. En algunos casos también se puede plasmar el ahorro como parte de estos objetivos para la visión financiera o la perspectiva financiera. En cuanto a los clientes, bueno, ¿qué segmentos de clientes se propone abordar la empresa para conseguir la meta que se ha fijado desde el punto de vista financiero? Y aquí empiezan ya las relaciones que existen. Estamos hablando de clientes de los segmentos que seguramente acompañarán con cierto tipo de estrategias, pero que su visión ya está enfocada en relacionarse con lo que a nivel financiero se está planteando como objetivos. En los procesos es, si la idea es competir por innovación,
será necesario modificar los procesos internos para que la organización comience a adaptarse al desarrollo de nuevos productos. Por ejemplo, aquí entonces ya estamos haciendo una interrelación. Ok, entonces se está planteando que dentro de los clientes necesitamos innovar con un nuevo producto, por ejemplo, y financieramente se tienen esos recursos. Ok, entonces para procesos se está planteando que se tengan que armar nuevos equipos, desarrollar un nuevo departamento, tener capacitación, etcétera. Y aquí ya entra formación. Es preciso dar a las personas que integran la organización las herramientas necesarias en términos de capacitación y motivación. Por ejemplo, aquí estamos hablando de capacitación y motivación, que tiene que ver con un tipo de desarrollo de estrategia dentro de procesos, pero a lo mejor en procesos también está que estamos adquiriendo una nueva maquinaria que a lo mejor va a ser mucho más eficiente nuestro proceso de producción, y entonces en formación pues tendría que ver la capacitación para tener este uso de la maquinaria, ¿no? Y no solamente de quienes la van a usar directamente, sino quienes están controlando a través de los indicadores el uso correcto de esta maquinaria. No es lo mismo laborar teniendo como meta fabricar cierta cantidad de toneladas que orientándose hacia objetivos como innovación, calidad o excelencia de servicio, que esto es lo que les decía, tener como un amplio paraguas acerca del objetivo que nosotros nos estamos marcando como organización, y entonces saber que este solo objetivo va a caer o recaer entre todas las áreas, especialmente dentro de estas 4 perspectivas: la financiera, los clientes, los procesos, la formación o la innovación. Y entonces bajo esta perspectiva, bajo este paraguas, entonces identificar objetivos ya tales como innovación, calidad o excelencia, que son mucho más amplios y que nos llevan entonces a generar acciones conjuntas de cada uno de estos departamentos para que todos lleguen a este cumplimiento de objetivos, ¿ok? Vamos a ver unos ejemplos de cómo se ve entonces un cuadro de mando integral relacionado con ciertas organizaciones para irnos dando una idea de qué es lo que tenemos que ir desarrollando, formulando, o a la hora de analizarlo, cuando ya lo tenemos listo, pues qué es lo que tendríamos que estar encontrando. Entonces, por ejemplo, para una cervecería artesanal, dentro de los objetivos tenemos planteado para la perspectiva financiera aumentar los ingresos. En cuanto a metas, pues el aumento sería del 10% en la utilidad neta. Los indicadores, pues los estados financieros, ver si realmente en la utilidad neta los estados financieros reflejan este aumento que se está proponiendo en el porcentaje que tenemos aquí establecido. Y finalmente, iniciativas o acciones, desarrollar nuevas políticas de crédito para los distribuidores. Aquí ya se marcó que para el objetivo de aumentar ingresos, una de las acciones que se tienen que llevar a cabo es las políticas de crédito para los distribuidores, ¿ok? Luego, en la perspectiva del cliente, tener un ticket promedio alto, que esto es como una interacción que puede ser una venta, puede ser una búsqueda de una cotización, o sea, la interacción, tener el ticket se refiere a la interacción que debe existir entre la organización y el cliente. Entonces, en este caso, al ser una cervecería artesanal, pues tener un ticket promedio alto es tener mucha demanda o colocación de pedidos dentro de esta organización. Las metas serían aumentar el valor de cada compra en un promedio del 15%. Entonces, no solamente estamos hablando acerca de tener varios pedidos, sino que el precio que se coloque hacia el cliente tenga un aumento, un promedio en este caso, de un 15% de ese aumento en general para los pedidos que se van a estar desarrollando a partir de esta conformación del objetivo. Los indicadores, el valor de las facturas por cada venta individual. Ahí es donde vamos a cotejar, a medir que realmente se esté cumpliendo con este aumento de valor en la compra en un promedio del 15%. Y finalmente, en las acciones o iniciativas, mejorar la mezcla de productos y crear conjuntos de ofertas, ¿ok? Aquí a lo mejor podría ser desarrollar una imagen corporativa o una publicidad, sacar una nueva cerveza artesanal al mes para tener un impacto en redes sociales. Dentro de esto puede incluir cualquier tipo de iniciativas o de acciones. En este caso, para el ejemplo, pues es esta la que se está proponiendo.
Perspectiva de los procesos internos. Ofrecer diversas opciones de canales de venta. Ya no tener solamente un solo canal para poder desarrollar este proceso. ¿Cuáles son las metas? Transferir al menos 30% de las ventas para los nuevos canales de venta. Entonces, a lo mejor estaba solamente en ciertas tiendas o boutiques esta cerveza artesanal. Entonces, otro canal de venta sería a través de restaurantes. Otro canal de venta sería a través de retail y entonces colocarse en alguna tienda departamental. Otro canal de venta sería el e-commerce o la venta en línea. Y entonces, ¿cuál es la meta? Bueno, que al menos 30% de las ventas puedan ser por un nuevo canal, el que ustedes determinen dependiendo del tipo de organización. Los indicadores, pues el porcentaje de ventas por canal que aumente. Y finalmente, entonces, la iniciativa o la acción sería implementar telemarketing y tienda virtual. Después, en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, pues es contar con una fuerza de ventas calificada, en metas, capacitar al 100% del equipo de ventas, indicadores, número de certificados adquiridos por el equipo, es decir, estas certificaciones de capacitación que pueden ser en línea, pueden ser presenciales, pueden ser a través del convenio con una escuela o con un centro de capacitación laboral. Y finalmente, en la iniciativa o la acción, desarrollar asociación con una empresa de cursos en línea, ¿no? Que es justo esta parte que les decía. Entonces, aquí podemos ver ya cómo hablamos de un cuadro de mando integral o de un balance scorecard. ¿Cómo se ven? Pues entonces estamos observando cómo se separan cada una de las perspectivas: financiera, clientes, operaciones, formación, crecimiento o innovación, y después se van detallando metas, se van detallando indicadores y se van detallando iniciativas. Pero además, lo que debemos observar es cómo podemos ir interrelacionando cada una de estas objetivos, metas, indicadores, iniciativas con el trabajo que tiene que estar desarrollando cada una de estas áreas. Es realmente ahí el valor del Balance Scorecard, no solamente apartarnos de la visión financiera, incluyendo estas otras perspectivas, ¿no? De los clientes, de la formación, de los procesos, sino también visualizar la relación que existe entre lo que está haciendo un área con lo que tiene que desarrollar la otra y la importancia de entonces determinar acciones responsables y tiempos para que al cumplir con cada una de estas áreas con estos elementos, entonces puedan también desarrollarse las otras acciones que se tienen previstas, ¿ok? Entonces, podemos ver un par de ejemplos más, que es en este caso una joyería. En perspectivas financieras, aumentar la rentabilidad. Entonces, la meta es aumentar un 15% de la rentabilidad de la empresa. Los indicadores pueden ser los estados financieros nuevamente, y en iniciativas, negociar asociaciones de venta a plazos con empresas de tarjetas de crédito. Para la perspectiva del cliente dentro de esta joyería sería tener una tienda más atractiva para los clientes. Entonces, la meta es aumento del 20% de promedio de visitas diarias a la tienda. En los indicadores, pues el recuento de clientes. Entonces, para indicadores, por ejemplo, aquí, ¿qué tendrías que tener tú como organización? Pues si va a ser un recuento de clientes, entonces colocar algún tipo de dispositivo que puede ir contando cómo van entrando las personas, o tener a alguien, a lo mejor el guardia, hablando de una joyería, el guardia que está cuidando en la entrada, pues va a ser el encargado de estar contando esto a través de estos aparatitos que seguramente han visto con los que se va haciendo un conteo un poco más automático, o va a ser el encargado de la tienda quien va a estar recibiendo a cada uno de los clientes, y entonces al mismo tiempo pues va a ir contando a través de un software que va a tener ahí a la mano, etcétera, ¿no? Pero vean cómo la importancia de, al tener claros los indicadores, entonces es mucho más sencillo generar las acciones que tienen que ir a su lado para poder llevar a cabo esta medición o este cumplimiento que estamos visualizando. Y entonces en iniciativas está mejorar la exposición de las joyas de las vidrierías e invertir en las redes sociales para generar justamente esta atracción de parte de los clientes. En la perspectiva de los procesos internos, ser una referencia en la atención. En las metas, aumentar el número de elogios en un 15% y disminuir las quejas del SAC, que aquí es relativo a un software que ellos ya tienen, en un 80%. Análisis estadístico de los informes del SAC. Entonces aquí fíjense, hablábamos la vez pasada de cómo siempre tiene que haber dentro de un objetivo un indicador que sea medible. Aquí cuando estamos hablando del número de elogios,
pues puede ser que el gerente de la joyería diga, no, vino y me dijo que la atendí muy bonito. Ajá, pero eso no es suficiente. Entonces, lo que estoy planteando es, se tienen que disminuir las quejas, que seguramente si lo están planteando aquí como uno de los objetivos es porque es algo que está empezando a preocupar a la directiva, a los mandos de esta joyería. Entonces, si ya saben que se tiene este software o esta medida o a lo mejor un buzón de quejas, etcétera, en donde está habiendo un aumento de las quejas, entonces para saber que realmente se están recibiendo estos elogios, pues algo con lo que tendría que contrastar y que sí puede medirse es el análisis estadístico de los informes de este software. Entonces ahí podemos visualizar si se está cumpliendo con la disminución de un 80% en estas quejas o no, pero lo estamos midiendo, no lo estamos dejando a un criterio, a un tema discrecional, a algo que alguien más puede percibir o puede sugerir que sí se está cumpliendo, pero que en realidad no tenemos forma de palparlo, de leerlo. Es aquí en donde se tiene la importancia de que siempre los indicadores nos ayuden a medir y no solamente a tener como una idea acerca de esto, sino tiene que ser algo con datos duros. Y por lo tanto, la acción en este caso sería rediseñar el proceso de atención. A lo mejor a través de la contratación de alguien que esté adecuado para la atención hacia el cliente o capacitándolos o haciendo una redistribución del personal, etcétera. Y la última perspectiva de aprendizaje y crecimiento, tener una fuerza de ventas con profesionales con experiencia, reemplazar el 30% de los vendedores, es decir, aquí ya tenemos un indicador de que ya no están sirviendo o no están siendo tan eficientes o bajaron su eficiencia en cuanto a los colaboradores dentro de los vendedores. Y el indicador sería número de contratos por despidos, es decir, hacer como un balance entre lo que se está contratando con el personal que está dejando de trabajar. Entonces ahí podríamos medir que realmente se reemplazó el 30% de este personal. Y por lo tanto, la acción o la iniciativa es iniciar el proceso de reclutamiento y selección. Una última que es aplicado hacia una empresa de e-commerce. Aquí ya no voy a leer uno por uno para que no sea tan cansado para ustedes, pero les voy a dejar aquí esta lámina y la estamos viendo ahora en pantalla para que si ustedes quieren le pongan pausa en este momento y puedan ir revisando cada una de las perspectivas. Lo importante es que vean cómo se ve un cuadro de mando integral, un balance scorecard ya aplicado a una organización, qué elementos podemos resaltar, cómo se divide el tema de las perspectivas en cada una de las partes, qué puntos están resaltando, etcétera. Ahora bien, lo importante o lo más destacado dentro del balance scorecard es justo esta interrelación de las perspectivas. Cada perspectiva debe considerar los objetivos estratégicos, los indicadores representativos, que eso lo tenemos acá en esta parte, que además suponen una medida de rendimiento, que es lo que les decía, tienen que ser medibles, y las acciones estratégicas a desarrollar por el logro de objetivos, ¿ok? Entonces siempre tiene que haber objetivos, indicadores, metas y iniciativas o acciones que vayan ligadas a ese objetivo, ¿ok? Estamos hablando que para finanzas, para procesos internos, para formación y crecimiento o para clientes, siempre tienen que estar interrelacionadas todas estas perspectivas con dar una respuesta a la visión, la misión y la estrategia de la empresa, ¿ok? Entonces, regresamos a lo mismo. Existe una base, existe una justificación o una explicación acerca de la creación de esta organización, de cuál es la base, de cómo ha construido su crecimiento, etcétera. Eso lo podemos entender, leer, conocer a través de la misión, la visión y las estrategias, pero lo que se está planteando como gestión práctica es lo que en realidad ya está aterrizando en cada una de estas perspectivas, en donde podemos visualizar objetivos, metas, indicadores y acciones para cada una de ellas. Ahora, lo relevante en este esquema que estamos viendo en pantalla es cómo se empiezan a interrelacionar, cómo podemos ver el impacto que tiene lo que se desarrolla en esta parte de finanzas con los procesos internos, con la formación y el crecimiento, con los clientes y cómo se vuelve un ciclo en donde no hay un principio y un fin, no hay algo que tengas que desarrollar directamente aquí y que vaya a saltarse, sino que todo tiene que estar interrelacionado y todo al final se va uniendo. ¿Cómo se ve esto dentro de un esquema? Bueno, primero,
vamos a identificar entonces la causa y efecto en relación con los objetivos estratégicos. Las relaciones entre los diferentes objetivos deben de explicarse mediante una cadena de relación causa y efecto. Entonces vamos a analizar este cuadro que tenemos en pantalla. Aquí otra vez vemos esta propuesta de esquema del Balance Scorecard en donde tenemos dividido en financiera, clientes, procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Y en cada una de estas partes vemos objetivos que ya se tienen planteados en esta parte, ¿no? Pueden ser los objetivos o metas, o sea, relacionados, combinados. Y en este caso, bueno, se está marcando como cuadritos, ¿no? Como ideas, se puede decir, que están armándose. Entonces, bueno, aquí vamos a leer un par de ellas solamente para ejemplificar. En financiera estamos viendo incrementar ingresos, maximizar valor, optimizar costos. En clientes es garantizar volumen a tiempo y en especificación, maximizar los contratos de servicios. En procesos internos, maximizar disponibilidad de unidades motocompresoras, aumentar eficiencia en operaciones, optimizar el desempeño del SA, que seguramente tiene que ver con un software o con un sistema que está interrelacionado dentro de esta organización. Y finalmente, para aprendizaje y crecimiento, vamos a leer la de en medio que dice fortalecer los valores de la cultura corporativa. ¿Ok? Ahora, lo interesante viene aquí cuando empezamos a unir a través de estas flechas, como están planteando a través de este esquema, por ejemplo, que estos objetivos van directamente relacionados con lo que se está planteando en los procesos internos. Y dentro de los procesos internos, estos objetivos, cada uno empieza a unirse con objetivos, en este caso, por ejemplo, de clientes, que a su vez se ligan con la perspectiva financiera. Y así, para procesos internos podemos ver claramente cómo cada uno de los objetivos pueden estar ligados a uno o más de los objetivos de otras de las perspectivas, ¿ok? Y cada uno tiene una lógica de este desarrollo, ¿no? Por ejemplo, veamos este que dice la optimización del desempeño del software o del sistema. Bueno, esto va ligado directamente a optimizar el uso del capital, porque la inversión que se está haciendo para tener este tipo de sistema, pues realmente va a servir en la medida en la que sea optimizado, ¿no? O por ejemplo, aumentar la eficiencia de operaciones. Bueno, esto va ligado a aumentar optimizar el uso del capital, que a su vez está en maximizar el valor creado. Y así con cada una de ellas. Entonces, chicos, este cuadro que estamos viendo en pantalla es realmente el resumen de lo más importante que nos está brindando el Balance Scorecard. El Balance Scorecard nos está diciendo, analiza las 4 perspectivas. Sobre esas 4 perspectivas determina objetivos, metas, indicadores y acciones. Y después determina cómo estos se interrelacionan para así realmente crear una organización con objetivos redondos que entiendan la importancia de cada una de las actividades que están desarrollando para llegar a un cumplimiento de un objetivo común, ¿ok? Entonces, este cuadro es tan importante que es justo el que les voy a pedir que incluyan dentro de la rúbrica que viene para el entregable 3, perdón, dentro del entregable 3, dentro de la sección del Balance Scorecard, es este cuadro el que tiene que estar aquí reflejado, ¿ok? Entonces, dice aquí, la rúbrica 3, próximo entregable, usar este cuadro como referencia, puede ser en enunciados. Esto quiere decir que no necesariamente tienen que ponerme esto en cuadritos, sino que a lo mejor va aquí el enunciado de incrementar ingresos. Entre más completo lo tengan, es mucho mejor. La investigación que ustedes desarrollen de su caso para plasmar dentro de esta sección de la rúbrica, que es la del Balance Scorecard, tiene que ser lo más completa posible, ¿ok? Entonces, a lo mejor para su caso, en el objetivo financiero encuentran incrementar ingresos en un 22% respecto a el año anterior en el segundo trimestre del año presente, ¿no? El año en el que ustedes están analizando ese caso, por ejemplo. Entonces, puede ser que tengan un enunciado mucho más completo que este que dice solamente incrementar ingresos. El chiste es que pueden utilizar este cuadro utilizando solamente enunciados, no necesariamente estos cuadritos, mientras sí existan estas flechas en donde se puedan irte relacionando y entonces yo puedo evaluar que realmente analizaron cada uno de estos objetivos para saber cuál le corresponde a cada uno en cuanto a su cumplimiento para poder llegar
al siguiente objetivo, que es el que está marcado en cada una de las perspectivas, ¿ok? Chicos, esto es bien importante, lo voy a repetir. Este cuadro es lo que tiene que estar incluido dentro de su documento en el entregable número 3, dentro de la sección del Balance Scorecard. No necesariamente lo tienen que poner en este esquema, es decir, en esta parte de cuadritos, de cuadros de texto. A lo mejor lo pueden hacer como enunciados. Lo importante es que sí se marque la interrelación con estas flechitas, en donde pueda yo identificar que realmente el análisis que desarrollaron dentro de su investigación los ayudó a identificar qué objetivos van ligados hacia los objetivos de las otras estrategias y que al final esa interrelación ayuda a que todo se vaya cumpliendo, ¿ok? Aquí les dejo otra propuesta de cuadro que, como ven, se ve un poco más saturada y más, un poco más pesada para poder analizar, pero al final es otra propuesta de esquema que se tiene ya desarrollada para esta identificación de causa-efecto con la interrelación de las perspectivas, y entonces se los planteo aquí por si este también lo quieren usar, no hay problema. El chiste es que cuenten con estas características, ¿no? Presentar las 4 perspectivas, presentar objetivos que vayan ligados a cada una de ellas y después presentar la interrelación a través de estas flechitas, ¿ok? Entonces, aquí sí les estoy marcando que sea este como el más, el que utilicen, porque me parece que es mucho más amigable para el desarrollo, pero bueno, les dejo también esta otra propuesta para que además dentro de esta clase pues puedan identificar que no solamente hay un solo esquema, sino hay muchos esquemas que pueden ir desarrollando dependiendo de el tipo de organización que estemos evaluando o bajo el cual estemos diseñando este tema, ¿ok? Entonces, ahora vamos a pasar a lo importante dentro de este desarrollo del Balance Scorecard. Uno de los primeros enunciados que leímos al principio de la clase es que el Balance Scorecard tiene que ir relacionado con la dirección estratégica. Entonces, para entender qué es la dirección estratégica, vamos a evaluar este esquema. En principio, tenemos las 4 perspectivas que ya vimos que integran el Balance Scorecard. Ahora bien, vámonos al punto de conocer la misión y la visión, que eso ya vimos cuál es su importancia. Estas 2 primeras áreas nos ayudan a generar la estrategia. Después viene el posicionamiento del objetivo, es decir, derivado de la estrategia, nosotros podemos identificar qué posición va a tener cada uno de los objetivos que nosotros desarrollemos para estas perspectivas. Y en posicionamiento me refiero a la prioridad. ¿Cuál de estos objetivos tiene que ir sí o sí desarrollándose en actividades para entonces permear hacia los otros objetivos? Y por eso se habla de una posición. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Cuál puede desarrollarse en paralelo? Etcétera. Y por lo tanto viene el sentido de la línea estratégica, ¿ok? Una vez que desarrollamos la prioridad que tiene cada uno de estos objetivos, pues entonces podemos identificar el sentido de esta línea estratégica. Es decir, nuestro sentido es hacia el ahorro. Bueno, entonces eso quiere decir que vamos a disminuir gastos, vamos a dejar de contratar a la mejor y mejor capacitamos. O sea, ahí ya le estamos dando un sentido a esta línea estratégica. O la estrategia es la expansión. Entonces, la expansión puede ser el desarrollo de nuevas líneas de producto dentro de nuestro portafolio. O la expansión puede ser geográfica, llegar hacia otro mercado. Entonces, ahí estamos hablando de un sentido, el sentido de expansión, el sentido de aumento de ventas, el sentido de ahorro, el sentido de nuevas líneas de negocio. Ahí lo vamos desarrollando. Y esto nos ayuda a definir y actualizar la estrategia. Puede ser que la estrategia solamente sea aumento de ventas, pero cuando llegamos a darle un sentido, entonces podemos determinar, este aumento de ventas va a ser a través de la expansión, del desarrollo de nuevos productos, de nuevos mercados, de nuevos territorios, etcétera. Luego, cuadro de mando integral. Bueno, aquí entonces ya entra el desarrollo del cuadro de mando como lo vimos hacia arriba, en donde vamos a identificar en cada una de estas perspectivas objetivos, metas, indicadores y acciones. Y los objetivos estratégicos, ¿ok? Esta definición concreta en equilibrio y medible de los objetivos, que es lo que ya vimos. El tener identificado esto nos ayuda a que realmente sea medible. Y para eso
vamos a desarrollar los indicadores y valores de los objetivos, seleccionar los objetivos, los indicadores, perdón, los KPIs, a través de cuáles, por ejemplo, acuérdense que en la lectura anterior del Banco de Chrysler, lo que vimos fue que desarrollaron ciertos criterios para sus indicadores en tiempo, en calidad, en cantidad y en eficiencia. Y cada uno de ellos será aplicado como un indicador dependiendo del área en donde se estaban desarrollando los objetivos. La fijación de objetivos, la selección de presupuesto entiéndase por todos los recursos que se pueden enfocar para el cumplimiento de esos indicadores, recursos económicos, recursos técnicos, recursos humanos, etcétera, ¿vale? Y asignación de acciones estratégicas. Entonces aquí ya estamos determinando quién se encarga de qué, en cuánto tiempo y qué tipo de medición se va a llevar a cabo para confirmar que realmente se esté llevando a cabo lo que se le asignó. Acciones estratégicas, por lo tanto, y acceso al segundo nivel de dirección, que esto es conexión de los objetivos estratégicos con los objetivos de las unidades departamentales. El segundo nivel de dirección es, acuérdense, que no se queden los objetivos permeados en el primer nivel, que es siempre como de los grandes directivos, sino que realmente permee hacia las unidades departamentales que generalmente están ligadas con estas perspectivas. ¿Ok? Y bueno, todo va ligado hacia la estrategia. Entonces, ahora sí, podemos determinar que nuestro proceso de dirección estratégica se divide en tres grandes partes. Entre ellas hay una que es la de misión, visión y objetivos, el análisis externo, el análisis interno, que tiene que ver con el diagnóstico del FODA y con la orientación básica de la empresa. Esto es, en principio, tu análisis estratégico. La primera parte que tú necesitas para poder conocer a tu organización y saber de dónde se está dando este crecimiento, esta construcción de la organización hacia el mercado, ¿vale? Después vimos la formulación de estratégicas, diseño de opciones estratégicas, estrategias corporativas y competitivas, y finalmente en la última parte la implantación de las estrategias, evaluación y selección de estrategias, adecuación, factibilidad, aceptabilidad. Aquí es donde vamos aterrizando ya realmente cómo vamos a implementar estas estrategias de acuerdo a todo lo que esté pasando en el entorno que ya analizamos a través de este análisis estratégico. Puesta en práctica, soporte, planificación y estrategias funcionales, qué equipos van a estar a cargo, cuánto tiempo tienen para desarrollarlo, cuáles son los indicadores, y ahí es donde entra entonces el control, la revisión del proceso de dirección estratégica, ¿ok? Entonces vamos a analizar cada una de estas partes: análisis, formulación e implantación. Para el análisis estratégico está definido como el proceso mediante el cual es posible determinar el conjunto de amenazas y oportunidades que el entorno presenta a la organización, así como el conjunto de fortalezas y debilidades de la misma, que es el FODA que ya revisamos anteriormente, de forma que permita a la dirección un diagnóstico y evaluación de la situación y lo correspondiente formulación de una estrategia. Una vez definidos los fines, misiones, objetivos y metas de la empresa, pues entonces podemos pasar a la formulación de la estrategia. Esto es el diseño tanto a nivel corporativo como de negocio o funcional. Y esto es, a lo mejor nuestra organización forma parte de un conjunto de otras líneas de empresa o de filiales que se tienen en otros territorios, etcétera. Entonces, por eso se da esta distinción de nivel corporativo, de negocio o funcional. En funcional quiere decir que a lo mejor dentro de la formulación de estrategias solo es para ciertas áreas o departamentos y entonces solamente se enfocaría hacia esa parte, o si no, pues entonces permearía hacia toda la organización, ¿ok? Por eso se divide. De las posibles alternativas que se tienen para conseguir la misión y objetivos que se han elegido, es decir, hasta dónde es alcanzable estos objetivos que nosotros nos plasmamos para el desarrollo de las estrategias, y a partir del contexto definido de los análisis externos e internos, que eso ya lo habíamos visualizado anteriormente. No solamente es analizar al interno de la organización, sino también el entorno externo o el macroentorno, para también ahí percibir qué tan alcanzable es lo que nosotros determinamos inicialmente.
Y después pasemos a la implantación de estrategias, de la estrategia, proceso por el cual se pone en marcha la opción, las estrategias elegidas, teniendo en cuenta otros factores como la capacidad del equipo directivo para estimular la actividad de recursos humanos, de modo que los objetivos sean conseguidos efectivamente, así como de la estructura organizativa y la cultura empresarial que sirvan de soporte a la implantación. Este proceso se completa con la planificación y control estratégico de tal forma que se verifiquen los resultados obtenidos con la misión y la visión y los objetivos previamente plantados. ¿Ok? Entonces, aquí los estamos ya visualizando como de una manera teórica lo que hemos venido platicando. Es decir, tener en cuenta los objetivos, tener en cuenta las áreas o las perspectivas específicas y ahí entonces determinar acciones, determinar responsables, determinar actividades, determinar tiempos y entonces tener todo esto ya planteado como parte del control de la estrategia, que si se acuerdan es la última parte de nuestro cuadrito que tenemos aquí plantado como el de la dirección estratégica. ¿Ok? Está en esta parte en donde viene ya el control, que es justo esta parte que nosotros estamos visualizando aquí. Entonces, el cuadro de mando integral dentro del proceso de dirección estratégica se visualiza de esta manera. Tenemos el cuadro de mando integral en el proceso de la dirección estratégica. Primero la misión, porque existimos, los valores, qué es importante para nosotros como organización, la visión, qué queremos ser, la estrategia, el plan de actuación y aquí entra el cuadro de mando integral. Aquí es donde debemos de visualizar los objetivos, las metas, los indicadores y las acciones de cada una de las perspectivas. La perspectiva financiera, los clientes, los procesos internos y finalmente la formación o la innovación. Y esto debe de ser justo como lo dice, un cuadro de mando en donde podamos controlar que se tengan las actividades necesarias para alcanzar estos objetivos o esta estrategia y también que todos estos equipos estén conscientes bajo una comunicación estrecha de que el desarrollo de la actividad de cada uno de ellos va interrelacionado con lo que tenga que ver la otra área o el otro equipo, ¿ok? Y luego vienen las metas o iniciativas, traducción a términos operativos de la estrategia y finalmente objetivos personales, lo que es necesario hacer. ¿Qué es lo que nos va a dar justo estos últimos elementos? Pues los resultados estratégicos. ¿Cuáles son los resultados estratégicos? El tener una amplitud que no solamente sea un tema financiero de ganancias o de utilidades, sino que vaya más allá de estos aspectos. Y entonces aquí tendríamos que visualizar los accionistas satisfechos, clientes satisfechos, procesos eficientes y eficaces, que eso habla como de la organización al interno, y trabajadores motivados y cualificados, que aquí estamos hablando de la capacitación, ¿ok? Ahora, les voy a presentar aquí unos ejemplos de indicadores que ustedes pueden encontrar tanto para financieros, para clientes, para procesos internos o para aprendizaje y crecimiento o para innovación, ¿ok? ¿Por qué es importante conocer estos indicadores que les estoy presentando en estas dos láminas? Bueno, porque a lo mejor dentro del caso que ustedes elijan para desarrollar su entregable 3, resulta que hay mucha información acerca de los indicadores financieros que manejaron, pero poca información acerca de los indicadores de clientes o acerca de los indicadores de procesos o de los indicadores de aprendizaje. Bueno, desde ahorita les voy adelantando, chicos, el que ustedes por su investigación no tengan suficiente información para completar el cuadro de mando en los objetivos de las 4 perspectivas, no es pretexto para que no presenten el cuadro de mando completo, ¿ok? Aunque no haya la información suficiente, que desde ahí tendría que ser un indicador de ustedes para cambiar a otro caso o para modificar otro caso, pero bueno, si aún así ustedes dicen, no, este caso está muy completo y con ese vamos a desarrollar todas las secciones de la rúbrica. Bueno, para el cuadro de mando integral lo que les puedo proponer es que si no viene información suficiente, tomen de aquí estos indicadores para poder visualizar como propuesta o como proyección qué es lo que ustedes creen que deberían de haber tomado en cuenta dentro de ese caso en cada una de estas perspectivas. Esto quiere decir que en el momento en el que ustedes elaboren su entregable 3, pueden identificar dentro del texto, dentro del documento,
cuáles fueron los indicadores o la información del Balance Scorecard que sí tuvieron una argumentación, un sustento dentro de su investigación en las fuentes que consultaron y qué indicadores ustedes están proponiendo o ustedes están proyectando de acuerdo a todo el contexto de la investigación que desarrollaron para ese caso. Entonces me hacen señalización o indicación en donde digan estos 2 elementos o estos 5 elementos o estos 5 objetivos son los que encontramos directamente en nuestras fuentes y en la investigación que desarrollamos. Y estos 3, estos 5, estos 2 son propuestas que nosotros estamos haciendo, todo con la finalidad de que puedan presentar el cuadro de mando completo de acuerdo a este esquema que revisamos aquí arriba. Déjenme, me regreso. ¿Vale? De acuerdo a este esquema, ustedes me pueden decir, bueno, es que en el caso que encontramos en procesos internos viene muy poca información, no podemos como tener una información completa. Ok, perfecto. Váyanse a estos objetivos y a partir de ahí desarrollen entonces esta parte que les podría hacer falta o que puede estar un poco más débil. Y así con cada una de las perspectivas, ¿ok? Si no lo tienen completo, entonces un plus, una propuesta, una forma de cumplir con esta sección de la rúbrica sería elaborando estas propuestas, haciéndolo en conjunto a través del análisis de todo el contexto de la información que fueron recopilando, ¿ok? Pero bajo ninguna situación pueden decir que van a presentar este cuadro de mando incompleto porque no tuvieron la información suficiente. Aquí ya está presentándose y les estoy dando todas estas propuestas para que lo puedan utilizar de esa manera, ¿ok? Muy bien. Acuérdense que igual dentro de toda esta unidad van a haber siempre espacios para dudas, para comentarios que puedan tener ustedes respecto al desarrollo de su entregable, en donde pueden decirme, oye, a mí me está pasando esto, o a nuestro equipo le está pasando esto con este caso. Entonces, proponer, desarrollar, dar ejemplos acerca de lo que quieren hacer, en este caso para el Balance Scorecard, pero bueno, en general para todas las secciones. Entonces, no es que los estoy dejando solos ya con esta propuesta, sino que en cualquier momento ustedes saben que se pueden acercar a mí y revisamos su caso en específico, ¿ok? Solamente no lo dejen hasta el final, no se esperen a tener ya el 5 para la hora de entregar y en ese momento empezar a preguntar acerca de qué indicadores deberían tomar en cuenta o cómo desarrollar esas propuestas. Traten de hacerlo con el mayor tiempo posible para que así sea mucho más fácil atender sus dudas y que quede realmente de acuerdo a lo que se tiene planteado dentro de la rúbrica, ¿ok? Muy bien, chicos, pues entonces terminamos con esta clase. Espero que no haya sido tan cansada. Me gustaría dejar estos últimos recordatorios sobre la mesa para cerrar la clase. Este video está cargado dentro de una actividad en Moodle que obedece a un foro. En este foro lo que ustedes deben de poner es un breve comentario y repito, breve comentario, ¿ok? Unos 2 o 3 renglones máximo. No necesito que me pongan un resumen de toda esta clase porque entonces eso quiere decir que más bien fueron copiando solamente las ideas y no hay un proceso de aprendizaje realmente al respecto. Entonces, 2 o 3 enunciados en donde me digan cuál es la relevancia o cuál es la importancia de conocer este Balance Scorecard para las organizaciones, ¿ok? Está planteado dentro del foro de Moodle, entonces simplemente tienen que regresar y dejarme ese pequeño comentario. Y también ahí pueden plantear alguna duda que a lo mejor surgió a lo largo de toda esta clase y que necesitan que se atienda, ahí lo pueden poner también, ¿ok? Revisen la fecha límite, lo estoy poniendo aquí claramente. Acuérdense que esta actividad y todas las actividades que hemos planteado en Moodle a lo largo del semestre están pensadas para desarrollarse en la hora de la clase, ¿ok? Si ustedes lo quieren hacer después, está bien. Entiendo que todos tienen condiciones diferentes y siempre por eso se marca una prórroga dentro de esta fecha límite entre el horario de clase y un tiempo adicional, pero no por eso se esperen al último para desarrollarlo en el último momento y que siempre estén al ras de la fecha límite, ¿ok? Después, para el mismo día de hoy, jueves 11, tienen una actividad de cultura organizacional y estrategia. Esto es leer un par de lecturas y participar en el foro con una pregunta específica que ya está ahí planteada en la actividad, ¿ok? Acuérdense que el próximo lunes es puente, pero eso no quiere decir que no deban de cumplir con esta segunda actividad y bueno, obviamente con
con ver este primer video y esta primer clase, ¿ok? Entonces, revisen la fecha límite nuevamente de esto de cultura organizacional que abarca un poco de este lunes, pero no con la intención de hacerlos trabajar en puente. Al contrario, es con la intención de darles un poco de espacio y de prórroga para que puedan organizar sus actividades y que entonces tengan como una opción presentar esta actividad hasta el lunes, pero no es que sea para hacerla el lunes, ni mucho menos al 5 para la hora que cuando se está planteando la fecha límite, ¿ok? Revísenla y tienen que hacerla antes. No quiero comentarios acerca de es 5 para la hora y apenas estoy teniendo problemas de conexión, entonces necesito una prórroga. No, la prórroga ya está. La prórroga es a partir de este momento, que es el horario de clase, hasta el siguiente lunes, ¿ok? Entonces, más allá de eso, no habrá una prórroga adicional. Muy bien, chicos, pues eso sería todo. Nos vemos el jueves 18 de noviembre. Muchas gracias por atender a esta clase y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.